¿Cómo hacer que nuestra fe crezca? Cuenta la historia que en la ciudad de Nueva York había un equilibrista que, parado ante el cable que unía a dos enormes rascacielos, preguntó a la multitud que lo observaba si ellos creían que podían pasar por el cable. Ante la pregunta, la multitud respondió con una gran ovación diciendo: «Tú eres el mejor, sí puedes». El equilibrista entonces, ante los ojos de la multitud, fue caminando lentamente hasta lograr llegar al otro extremo del cable. La multitud aplaudió la hazaña. Y luego el equilibrista tomó una bicicleta y nuevamente le preguntó a la multitud si creían que él podría llegar al otro extremo, montado en la bicicleta. Una vez más, la multitud lo aclamó y el equilibrista repitió la proeza y fue aplaudido por todos. La tercera vez, el equilibrista tomó una carretilla de albañil y preguntó a la multitud si creían que podía ir hacia el otro edificio, esta vez empujando la carretilla. En esta oportunidad, la respuesta fue distinta. Todos pensaban que no podría, que perdería el equilibrio, pues la carretilla le estorbaría. Pero ante el asombro de todos, solo uno gritaba: «¡Sí puedes! ¡Tú eres el mejor!». Entonces el equilibrista le preguntó: «¿Estás seguro? ¿Totalmente seguro de que sí puedo hacerlo?». Y él respondió: «Sí, estoy seguro». «Está bien», dijo el equilibrista, «entonces súbete a la carretilla y vamos». En esta historia, la carretilla simboliza las promesas de Dios y subirse a ella representa obedecer a Dios. Cada vez que en mi vida cristiana yo decidí subirme a esa carretilla, al final terminé dándole las gracias a Dios, porque Él nunca me dejó y Él siempre cumplió su palabra. Y esto es fe. Cuando tú le crees y obedeces a Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de tus propios pensamientos y temores, cuando tú le crees a pesar de tus sentimientos o de lo que tú ves, en otras palabras, arriesgándote, por mi parte, siempre decidiré subir a la carretilla, porque mi seguridad está puesta en Dios. Y yo sé que con obedecerle y creerle me basta. Muchos me dicen: «Lo que pasa es que yo no tengo fe», o «me falta fe». Y hay otros que dicen con orgullo: «Es que yo tengo tanta fe». Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. En el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1. Es la fe, la certeza de recibir lo que se espera y estar convencido de aquello que no se ve. Según la definición que la Biblia nos da, hay 3 aspectos básicos que definen este vocablo. Primero, la certeza firme es algo que no es cambiante. Segundo, lo que se espera. Y lo tercero, la convicción de aquello que no se ve. La certeza debe estar fundamentada sobre una base segura. Nosotros deberíamos preguntarnos entonces sobre quién o qué está fundamentada nuestra fe. ¿Está nuestra fe fundamentada en Dios? Lo segundo, lo que se espera. Si la base sobre la cual nosotros edificamos nuestra fe es correcta, entonces, ¿qué es lo que esperamos? No son meras ilusiones. Tampoco son ideas o conjeturas, sino algo concreto, algo real. Son realidades que estamos esperando, que están fundamentadas en la Biblia, en la palabra de Dios, que no van a dejar de cumplirse. Y lo tercero, la convicción de lo que no se ve, en otras palabras, la prueba convincente o la evidencia de lo que no se ve. ¿Cuál es la evidencia de lo que no se ve? Es decir, si la fe que Dios nos ha dado está fundamentada sobre Él, teniendo la firme seguridad de que Él cumplirá su promesa, tendremos la prueba o la evidencia de aquello que nosotros estamos esperando, pero no vemos todavía hecho realidad. El libro de Hebreos, capítulo 10, verso 38 dice: «Mi justo vivirá por la fe, pero si se vuelve atrás, no estaré contento con él». Y eso que nos dice Dios. Por la fe nosotros somos salvos. Eso lo dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, versos del 8 al 9. Por la fe se llevaron a cabo grandes hazañas. En el libro de Hebreos las vemos relatadas, Hebreos 11,
Date una leída por todo Hebreos 11 y te vas a dar cuenta que está toda la galería de personas, de hombres y mujeres de fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que tener fe. Entonces, la fe no es pasiva, sino es activa. Veamos qué hicieron cada una de las personas que tuvieron fe en el libro de Hebreos 11. Verso 4, Abel ofreció un excelente sacrificio a Dios. Verso 7, Noé preparó un arca. Verso 8, Abraham obedeció siguiendo su llamado. Verso 11, Sara recibió fuerza para concebir. La fe está basada en las promesas de Dios, es decir, sus fundamentos son las promesas hechas por Dios. Y esto es importante porque el libro de Números, capítulo 23, verso 19, nos da la seguridad de que Dios siempre cumple sus promesas. Lo que Él dijo, se hará. Y lo que Él habló, se ejecutará. El libro de Romanos, capítulo 10, verso 17, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros día a día oímos palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Nuestra fe crece. La fe, Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si nosotros oímos la palabra de Dios todos los días en nuestro devocional, ¿qué va a suceder con nosotros? Nuestra fe va a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. ¿Y qué sucede con aquellas personas que no congregan en una iglesia, que no van a ningún grupo, que no hacen ningún devocional? ¿Qué pasa con su fe? Su fe se va apagando, se va apagando, se va extinguiendo. Su fe va desapareciendo. Por eso es muy importante oír la palabra de Dios para que nuestra fe crezca. Y fe es creerle a Dios, creer lo que Él dice y vivir de acuerdo a ello. Es por eso que la Biblia es la única manera de tener nosotros fe y de acrecentar nuestra fe. Todos recibimos una medida de fe de acuerdo a Romanos capítulo 12, verso 3. Pero depende de cada uno de nosotros hacer que nuestra fe crezca. ¿Qué puedes hacer tú para que tu fe crezca? Romanos 10, 17. Estudiar con diligencia y perseverancia la Biblia. Unirte al reto que voy a hacer de leer la Biblia en un año, los 365 días del año, 2025 nosotros, tú y yo vamos a leer la Biblia. Entonces, ¿qué más? Si nosotros queremos que nuestra fe crezca, debemos leer la Biblia. Y algunos me decían, pero no tengo Biblia, no tengo trabajo, entonces no puedo leerla. Pero si puedes escucharme y tienes en tu corazón el deseo de leer la Biblia, no necesitas tenerla de forma física. Puedes entrar a un aplicativo aquí en tu computadora o en tu celular, entrar a Bible Gateway. También puedes descargarte el aplicativo de la Biblia y allí descargar todas las Biblias en las versiones que tú quieras y las puedes leer. La versión que nosotros vamos a leer es la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Así que no hay excusas, pero sí hay muchas oportunidades que nosotros podemos aprovechar. Podemos tener la Biblia física, algunos están comprando una Biblia de estudio, algunos ya tienen su Biblia NTV, bueno, vamos a marcarla, vamos a comprar los resaltadores. Algunos dicen, no, pero no tengo. No importa, léela en tu celular. Pero lo importante es que la leas, porque cada vez que tú y yo leemos la Biblia, Dios nos habla. Dios habla a nuestro corazón, dirige el rumbo de nuestros pasos, nos enseña instrucción, nos ayuda a tomar buenas decisiones. ¿Y qué pasa con nuestra fe? Nuestra fe crece porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora es muy importante también que si nosotros queremos hacer que nuestra fe crezca, tenemos que orar, porque es a través de la oración que Dios nos habla y la oración hace que nosotros dependamos de Dios y no de las circunstancias que nos rodean. También debemos aprender a poner por obra lo que nosotros estamos leyendo, accionar nuestra fe. Si al estudiar tú la Biblia ves algo que Dios te está mandando a hacer, bueno, hazlo inmediatamente. Eso implica cierto riesgo, pero tienes que aprender a confiar en Dios, no en tus propias fuerzas, sino con todo tu corazón, plenamente en Dios, y así vas a obtener cada una de las promesas que Él tiene para ti. El libro de Marcos, capítulo 11, verso 23, dice, les aseguro que si alguien le dice a un monte,
que se mueva y se arroje en el mar, y no duda que eso va a suceder, el monte lo obedecerá. Entonces, lo que nosotros decimos con fe será hecho. Cuando nosotros hablamos, nos estamos arriesgando, nos estamos subiendo a esa carretilla. ¿Y acaso es necesario tener una gran fe para que Dios me escuche? El libro de Mateo, capítulo 17, verso 20, dice: ¿por qué tienen muy poca fe?, les respondió Jesús. Si tuvieran siquiera una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a aquella montaña que se quitara de en medio y se quitaría, y nada les sería imposible. No es el tamaño de tu fe. No es que lo conozcas recién a Dios y que recién estás aprendiendo a orar. Eso a Dios no le importa. Ni el tamaño de tu fe, ni lo nueva que sea tu fe. Nuestra fe debe estar basada en nuestro Dios. Algunos tienen confianza en otras cosas y le ponen fe a lo malo. Aprendamos a ponerle nuestra fe a Dios, que nuestra confianza primero esté en Dios. Él es el autor y consumador de nuestra fe. No te preocupes si ves que hoy no tienes fe o que tienes poca fe. No busques alrededor tuyo tratando de tener fe en muchas cosas. Enfócate en tener fe en Dios, en estudiar la Biblia, en seguir este reto. Ejecuta tu fe. Camina en fe día a día. Y apégate todos los días más a Dios. Recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios, ayúdanos a incrementar nuestra fe. A cada día, Señor, dar muestras de que nosotros queremos aprender de ti, acercarnos a ti. Danos las herramientas. Danos, Señor, la provisión para tener la Biblia. Ayúdanos a involucrarnos diligentemente en este reto de leer la Biblia durante un año. Que cada uno de nosotros desee que su fe crezca, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a tener una fe fundamentada en ti, a tener esa fe inconmovible, a tener la fe de decirle a un monte que se mueva y se mueva, porque nosotros tenemos la fe suficiente. Gracias, Dios, por cada una de las personas de fe que hoy estamos orando, Dios. Y hoy con toda la fe vamos a tomarnos un momento para orar por esas peticiones que tenemos en nuestro corazón, confiando de que Dios nos responderá. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.